Razones de cambio. Suponga que y es una cantidad que depende de otra cantidad x. ¿Okay? Así, y es una función de x y se escribe y igual a f de x. Recuerde que x es lo que se conoce como la variable independiente y y como la variable dependiente. Si x cambia de x1 a x2, entonces el cambio se le conoce como el incremento en x y se define como delta de x igual a x2 menos x sub 1. Y el cambio correspondiente y es la diferencia de las imágenes de la función en x2 y x1. ¿Ok? Entonces el cociente de las diferencias, delta de y sobre delta de x, lo podemos escribir como f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Y esto es lo que le hemos llamado anteriormente la razón de cambio promedio de y con respecto a x. En un intervalo x2, x1, y se puede interpretar como la pendiente de la recta secante que pasa por los puntos x1, f de x1 y x2, f de x2. ¿Ok? Entonces, esta terminología que nosotros estamos aquí utilizando ya es conocida por ustedes. Es lo que le habíamos llamado cambio en y y cambio en x. Similar entonces a la velocidad, si se considera la razón de cambio promedio sobre intervalos cada vez más pequeños, haciendo que x2 se aproxime a x1, lo que implica que delta de x se acerca a 0, el límite de la razón de cambio es llamada la razón de cambio instantáneo de y con respecto a x, en x igual a x sub 1, que se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto x1, f de x1. Y se denota por la razón de cambio instantáneo, o la primera derivada, es el cambio en y sobre el cambio en x, cuando el cambio en x tiende a 0, y es el límite de la razón de cambio promedio, f de x2 menos f de x sub 1 sobre x2 menos x sub 1. La expresión anterior no es otra cosa que la derivada de f en x sub 1. ¿Okay? Algo que ya usted sabía. Ahora, pues podemos dar una interpretación diferente a la primera derivada en a. ¿Ok? Entonces, la derivada de f' de a es la razón de cambio instantánea de y igual a f de x con respecto a x cuando el x es igual a a. Ya lo habíamos definido, ¿verdad? O sea, la derivada en a ahora tiene otra representación. Es la razón de cambio instantánea de y igual a f de x con respecto a x cuando el x es igual a a. Tienen ahí un ejemplo y les piden hallar el cambio, la razón de cambio promedio. La razón de cambio promedio. Digamos entre el minuto 30 y el minuto 90. Aproximada, ¿verdad? Entonces, pues el cambio en y. El cambio en y será la temperatura en el minuto 90 menos la temperatura en el minuto 30. La temperatura en el minuto 90 es aproximadamente, cada parte tiene 50, ¿verdad? Podemos decir que es aproximadamente 110. Y la temperatura en 30, tampoco la puedo leer exacta, pero puedo decir que es casi 140. Y el tiempo que ha pasado es 90 menos 30. Perdónenme, esto es cambio en y. Y esto va a ser igual a negativo 30. Esto, recuerden, es aproximadamente. Y el cambio en x es 90 menos 30, que es igual a 60. Entonces, el cambio en promedio delta de y sobre delta de x va a ser igual a menos 30 sobre 60. Y esto es negativo 1/2. Aproximadamente entonces el cambio que han transcurrido
en 60 minutos en promedio, ¿verdad? Es de 1 minuto, desde medio grado Fahrenheit por minuto, aproximadamente. Esa es la interpretación que nosotros podemos leer. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero determinar el valor de la temperatura en el minuto 60. Esto es aproximadamente, ¿verdad? Es aproximadamente. Aproximadamente, no es otra cosa que lo que acabo de trabajar arriba, es el cambio en Y sobre el cambio en X. ¿Correcto? Y esto es negativo 1/2. Eso es aproximadamente el cambio de la temperatura después de 60 minutos. Negativo 1/2. Y si usted más o menos se pone a mirar, pues, y trata de calcular la pendiente de la recta tangente, es más o menos eso. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el significado de este numerito de aquí? Aquí las unidades son minutos. Escúchenme bien lo que voy a decir. ¿Cuál es el significado de este T' de 60 aproximado? Lo que la derivada me está diciendo es lo siguiente, de que la temperatura del minuto 60 al minuto 61 está disminuyendo aproximadamente medio grado Fahrenheit. ¿Ok? Esa es la interpretación. Miren, si la derivada en un punto es negativa, el valor de la función disminuye. Y disminuye por unidades. Si el valor de la función, el valor de la primera derivada fuera positivo, en vez de disminuir, aumenta. ¿Ok? Esa es la interpretación. Dice, el número de bacterias después de T horas en un laboratorio experimental es N igual a F de T. ¿Cuál es el significado de F'? ¿Ok? F' de 5. F' de 5 es el cambio, ¿verdad? Es el cambio en el número de bacterias entre el minuto 5 y el minuto 6. Cuando digo es el cambio, porque si la primera derivada en 5 fuera negativo, pues el número de bacterias va a disminuir. ¿Ok? Aquí, perdónenme, no es minuto, es hora. Entre la hora 5 y la hora 6. ¿Ok? Es el cambio en el número de bacterias entre la hora 5 y la hora 6. ¿Qué significa esto? Significa de que si F' de 5 fuera positivo, pues las bacterias están aumentando. Si F' de 5 fuera negativo, el número de bacterias estaría disminuyendo. ¿Ok? Y el significado son bacterias por hora. ¿Ok? Bacterias por hora. Allí nos quedamos. ¿Ok? Y terminamos también esta